de las propiedades químicas de las aminas. Es decir, cuando hablamos de propiedades químicas, nos referimos a las reacciones que se pueden encontrar en las aminas. Dentro de la química de las aminas encontramos muchas reacciones a partir de las cuales se pueden obtener aminas. Pero en este caso, pues vamos a hablar de cómo esas aminas interactúan con otras sustancias para generar productos nuevos. Entonces, en primer lugar, tenemos una reacción que se llama alquilación. No está aquí el nombre, ya se los voy a colocar. Lo voy a colocar por aquí. Se llama alquilación de aminas. Alquilación de aminas. ¿Qué significa? Pues que vamos a ir agregando grupos alquilo, ¿cierto? Grupos alquilo a las aminas y vamos a ir eliminando hidrógenos, ¿sí? Se elimina el hidrógeno y se agrega un grupo alquilo. De hecho, pues desde ahí tenemos la primera reacción de formación de las aminas a partir del amoníaco. Entonces, cuando el amoníaco interactúa con un haluro de alquilo, cuando el amoníaco interactúa con un haluro de alquilo, nos genera una amina, ¿sí? Y en ese caso se elimina un átomo de hidrógeno. Entonces, aquí podemos ver en el primer ejemplo, básicamente, qué es lo que sucede. El bromo, que es un halógeno, se va a unir a uno de los hidrógenos. Permítame un segundo. El bromo, que es un halógeno, se va a unir a uno de los hidrógenos. Aquí se rompe la molécula y aquí sale un hidrógeno y nos forma el ácido bromídrico, ¿cierto? Nos forma el ácido bromídrico. Y en este caso tendríamos el primer grupo amino, bueno, aquí tiene el hidrógeno todavía, pero hay que quitarlo de ahí. Y nos quedaría esta que tenemos en la parte de abajo, el CH3NH2, que en este caso es la metilamina, ¿cierto? La metilamina es la que se forma a partir de esa primera reacción, metilamina. En el caso de la metilamina, cuando interactúa también con un haluro de alquilo, entonces sucede exactamente lo mismo. Uno de los hidrógenos se va a ir con el bromo, ¿no? Aquí hay un rompimiento de la molécula, se forma el ácido bromídrico y vamos a tener una amina secundaria, es decir, seguimos colocando grupos alquilo, en este caso otro grupo metil, por lo tanto tendríamos la dimetilamina. Dimetilamina. Esa dimetilamina puede seguir teniendo el mismo proceso. Entonces, en este caso, lo mismo, con un haluro de alquilo, ingresa ese haluro de alquilo a la molécula, sale un hidrógeno y me formaría la trimetilamina, la que tenemos en la parte inferior. Trimetilamina, ¿sí? Y esa trimetilamina también puede llegar a generar una reacción, aunque en este caso nos generaría un ion positivo. ¿Por qué? Porque eh, el nitrógeno ya no tiene más capacidad de enlace. La capacidad de enlace del nitrógeno son hasta 3 átomos. Entonces ya me va a generar es un ion positivo, en este caso para la formación de alguna sal. Pero ese es el proceso que tenemos con la alquilación. Entonces lo que hacemos es colocar un haluro de alquilo, el halógeno se va a ir con uno de los hidrógenos, dándome espacio para que allí pueda ingresar el grupo alquilo y pueda empezar a sustituir los hidrógenos del amoníaco hasta 3 sustituciones, ¿no? Que es
lo que se permite ya que el amoníaco tiene 3 hidrógenos, entonces podemos sustituir hasta 3 hidrógenos. ¿Eso es claro? ¿Hay alguna pregunta? El mecanismo siempre es el mismo, un hidrógeno con el bromo me forman el ácido bromídrico. Puede ser cloro, flúor, yodo, ¿no? Cualquiera de los halógenos. Y el resto de la molécula, es decir, el grupo alquilo que estaba con el bromo, se une a el amoníaco o a la amina que ya tenemos. Entonces, tomamos el apunte, por favor, de la alquilación de aminas. La segunda reacción de las aminas se llama acilación y es muy parecida, solo que en este caso la reacción es con un haluro de ácido. Esperen. La acilación hace referencia a la reacción de una amina con un haluro de ácido. Entonces, en este caso se forman amidas. En el caso anterior formábamos aminas secundarias, aminas terciarias, pero en este caso formamos amidas. Entonces, miren, aquí tenemos la amina, tenemos una amina en este caso primaria, y en este caso lo que sucede es que uno de los hidrógenos de, de la amida, de la amina va a salir. Entonces, espérenme un segundito, hacemos la anotación acá. Un hidrógeno de este va a salir y nos va a quedar un enlace ahí disponible. De este lado hay un rompimiento, sale el cloro. Entonces, el hidrógeno que sale junto con el cloro nos va a formar el ácido clorhídrico, el ácido clorhídrico. Y el resto de la molécula, ¿cierto? NHR nos va a quedar aquí formando la amida correspondiente. Entonces, cuando una amina reacciona con un haluro de ácido, nos forma una amida y en este caso el ácido clorhídrico. ¿Listo? Claro, ¿hay alguna pregunta? Y no, pues tomamos el apunte, por favor. Las aminas tienen más bien pocas reacciones. Entonces, tenemos solamente una reacción más que tiene que ver con la formación de sales. Permítanme un segundito. Listo, cambiamos la pantalla. Entonces, ellas pueden formar sales, como lo vimos hace un rato, a partir de la reacción con ácidos minerales, es decir, con ácidos inorgánicos que estén en solución acuosa. O también se pueden regenerar, o sea, hacer el proceso contrario, agregando una base, ¿sí? Entonces, en este caso, tenemos un ejemplo general, una amina RNH2, una amina primaria, que cuando le adicionamos un ácido orgánico, en este caso, nos forma una sal de amonio, ¿sí? Así se llama, sal de amonio y agua. Pero cuando esa sal de amonio está en una sustancia básica, volvemos a tener la amina y agua, ¿sí? Eso es básicamente lo que sucede, no lo que se presenta. Entonces, con el ácido adiciona un hidrógeno, con la base libera un hidrógeno. En el caso de las aminas aromáticas, ¿sí? Una aromática, cuando reacciona con ácido clorhídrico y un éter, entonces nos forma una sal que es un cloruro de aniloílo, ¿sí? Cloruro de aniloílo. Y en el caso, por ejemplo, de la base, hace el proceso contrario, lo mismo. Al estar en una base se regenera la amina y nos forma cloruro de sodio más agua.
Entonces, aquí podemos ver eh, cómo es el proceso. Entonces, en el caso del ácido, ella adiciona un hidrógeno, ¿sí? Adiciona un hidrógeno y nos forma la sal. Aquí nos queda H2O, entonces agua, porque se pierde un hidrógeno. En el caso de las bases, es C del hidrógeno. Entonces aquí es menos el hidrógeno que se le da a la base para formar el agua y se regenera la amina. Aquí en este caso pasa exactamente lo mismo. Aquí adicionamos el ácido clorhídrico, es decir, incorporamos el ácido clorhídrico completo, formando el cloruro de anilonio. Y aquí vuelve a salir, pero entonces, ¿cómo sale? Sale dividido el ácido clorhídrico. El cloro sale con el sodio, formando este cloruro de sodio. Un hidrógeno sale con el grupo OH para formar el agua. Y nos queda la amina aromática tal cual como estaba en un inicio. Entonces, esa es la forma de generar sales a partir de una reacción entre una amina y un ácido mineral, es decir, un ácido inorgánico, como el clorhídrico, como el sulfúrico, que son ácidos inorgánicos. Tomamos el apunte, por favor. Si hay preguntas, las pueden hacer. Con esta parte terminamos lo correspondiente a las aminas y vamos a pasar ahora a el segundo tipo de compuestos nitrogenados que son las amidas. ¿Listo? Las amidas. La diferencia entre las aminas y las amidas radica en que unas son derivados de los ácidos carboxílicos, en este caso las amidas. Las aminas no son derivados de los ácidos carboxílicos. Entonces vamos a pasar a las amidas. Ok, amidas. Sería la segunda función nitrogenada. Las amidas entonces son derivados de los ácidos carboxílicos, como les estaba diciendo. En este caso se cambia el grupo hidroxilo que tiene el ácido carboxílico por el grupo amino, ¿sí? Es decir, el grupo NH2. Entonces, las amidas tienen un carbono con un doble enlace al oxígeno que no tienen las aminas que acabamos de ver. Y los hidrógenos del grupo NH2 pueden ser sustituidos por radicales, es decir, que podemos tener también amidas de diferente clase. Tenemos las que tienen NH2, las que tienen NH o las que tienen solo nitrógeno, porque los hidrógenos han sido sustituidos por cadenas carbonadas o por grupos alquilo, que en este caso es exactamente lo mismo. Entonces, aquí tenemos la definición de las amidas. Por favor, tomamos el apunte. Al igual que las aminas, pues tenemos varios aspectos que se tienen en cuenta para nombrar una amida. Entonces vamos a mirar cómo es la nomenclatura de las amidas. Hablamos específicamente de 4 reglas o 4 aspectos que se tienen en cuenta para nombrar las amidas. En primer lugar, tenemos que simplemente cambiamos la terminación oico del ácido, recordemos que son derivadas de los ácidos carboxílicos. La terminación oico del ácido la cambiamos por amida, simplemente, ¿sí? Del alcano que poseen, le damos la terminación amida y ya. No utilizamos obviamente la palabra ácido porque no es, si bien es derivado de un ácido carboxílico, pues no es un ácido carboxílico, es simplemente un derivado. Entonces, aquí tenemos la amida más sencilla, que es la de un solo carbono.
Fíjense, doble enlace al oxígeno y NH2. En este caso es la metanamida. Metanamida. Entonces, el alcano correspondiente con la terminación amida. Aquí tenemos la amida de 2 carbonos. Fíjense, CH3C, doble enlace con el oxígeno y el grupo amino, entonces es la etanamida. Etanamida. Aquí tenemos una amida que ha sido sustituida, es decir, ya no tenemos NH2, sino que uno de los hidrógenos ha sido reemplazado por un metil. Ese metil va unido directamente al nitrógeno. Entonces recordemos que habíamos dicho que cuando hay un sustituyente sobre el nitrógeno se coloca el localizador N, al igual que hacemos con las aminas. Entonces N-metil para indicar que sobre el nitrógeno hay un grupo metil, propanamida, ¿sí? Propanamida es de 3 carbonos. Aquí tenemos una amida de 4 carbonos y doblemente sustituida, es decir, no tenemos hidrógenos, sino que tenemos 2 grupos metil sobre el nitrógeno. Entonces escribimos NN, es decir, 2 veces sobre el nitrógeno hay un grupo metil, dimetil, 2, en este caso dimetil butanamida, ¿sí? Entonces fíjense que para hablar de los grupos alquilo o de los sustituyentes que tengan nitrógeno, debemos colocar el localizador, que en este caso es N o NN si son 2 sustituyentes. ¿Está clara la primera regla de la nomenclatura de amidas? ¿O hay alguna pregunta? Repetir, porfa. Es que, pues no sé si sea yo, pero te escucho entrecortado. ¿Me cuentan, chicos, si son todos o si los demás me están escuchando bien? Escucho bien. Ok, entonces de pronto es tu internet, Velázquez. Bueno, entonces, como les decía, esta es la primera regla de la nomenclatura de las amidas y es muy importante lo que les decía, chicos, colocar en el caso tal de tener sustitución sobre el nitrógeno, el localizador. Si es una, colocamos solamente una vez la N. Si son 2 sustituciones, colocamos NN. Y hay que tener presente también si los sustituyentes son iguales o son diferentes. En este caso, como son iguales, pues decimos dimetil. Si fuera diferente, tendríamos que colocarlos en orden alfabético. Ok, tomamos el apunte y ya continuamos. Bueno, la segunda regla de nomenclatura tiene que ver con otros sustituyentes, ¿no? Las amidas son grupos que están pues, por encima o son prioritarios con respecto a aminas, alcoholes, cetonas, aldehídos y nitrilos. Es decir, están por encima de esos grupos. Cuando tenemos esos otros grupos, la amida sigue siendo la función principal. Entonces, en este caso, tanto los alcoholes, la acetona, los aldehídos y los nitrilos vienen a ser sustituyentes en las amidas. Entonces, vemos aquí 2 ejemplos de cuando tenemos esos sustituyentes. En el primer ejemplo tenemos una amida y tenemos también un grupo hidroxilo. Como la amida es el grupo principal, entonces vamos a tener el carbono 1 donde está la amida, carbono 2, carbono 3 y carbono 4. En el carbono 3 tenemos un grupo hidroxilo. Entonces recordemos que cuando no es función alcohol, simplemente lo nombramos como hidroxi. Entonces 3-hidroxibutanamida. Butanamida porque son 4 carbonos en total. 3-hidroxibutanamida. Aquí tenemos varios sustituyentes. Tenemos, a ver, aquí solamente teníamos un sustituyente que era el grupo de hidroxilo.
Aquí tenemos varios sustituyentes. Tenemos, fíjense, aquí en el carbono 3 hay un grupo hidroxilo. En el carbono 4 tenemos un grupo metil. Y en el carbono 6 tenemos un aldehído, ¿cierto? Un grupo carbonilo de aldehído. Entonces, los nombramos teniendo en cuenta el orden alfabético. Entonces, en el carbono 3, hidroxi, correspondiente al grupo hidroxilo, perdón, 4 metil, 3 hidroxi, 4 metil y 6 oxo. Recordemos que los sustituyentes en el caso de que sean aldehídos o cetonas, se nombran como oxo. En el aldehído también se puede nombrar como formil. 3 hidroxi, 4 metil, 6 oxo, perdón, hexanamida. Porque la cadena general tiene 6 carbonos. Entonces, hexanamida, 3 hidroxi, 4 metil, 6 oxo, hexanamida. Entonces, es cuando tenemos sustituyentes, pero la función principal sigue siendo la función amida. Tomamos el apunte, por favor. La siguiente regla. Entonces, nos habla de cuando las aminas no son el grupo principal. En este caso es frente a los ácidos carboxílicos. Los ácidos carboxílicos, recuerden que es el grupo prioritario en general para todas las funciones orgánicas, siempre ellos van a estar por encima. Entonces, en este caso, decimos carbamoil. Se utiliza cuando es un sustituyente, se le nombra con el nombre, bueno, la redundancia, carbamoil, carbamoil. Entonces, aquí vemos una estructura de 5 carbonos, es un ácido. Aquí tenemos el grupo carboxilo, entonces es el ácido pentanoico porque tiene 5 carbonos, pero en el carbono 5 hay una unión con una amida, ¿sí? Con una amida. Entonces se nombraría como ácido 5 carbamoil. Ese carbamoil es una amida pentanoico. Ácido 5 carbamoil pentanoico. Aquí tenemos otro ejemplo donde tenemos varios sustituyentes, no solamente el grupo amida. Aquí la amida es un sustituyente. Exacto. Y aquí tendríamos también una amida en el carbono 4 como sustituyente y un bromo en el carbono 5. Entonces, en este caso, esta segunda estructura presenta 2 sustituyentes, la amida y el bromo. Entonces, en este caso se nombran alfabéticamente, recordemos, y para la amida utilizamos carbamoil. Es un ácido, es de 7 carbonos, es decir, que sería el ácido heptanoico, y nombramos los sustituyentes. Entonces, 5 bromo, porque la B está primero, ácido 5 bromo, 4 carbamoil, ¿sí? 4 carbamoil heptanoico. Entonces, siempre que la amida sea secundaria, sea un sustituyente, se le nombra como carbamoil. Si hay preguntas, las pueden hacer. Ok, haciendo un resumen, entonces llevamos hasta aquí 3 reglas. La primera es la que nos dice cómo se nombran las amidas que no tienen sustituyentes. Simplemente el nombre del alcano correspondiente con la terminación amida. Cuando tenemos sustituyentes, pero la amida es el grupo principal, pues entonces tenemos que nombrar primero los sustituyentes en orden alfabético y terminar con la palabra amida. Y cuando las amidas no son el grupo principal, sino que son un sustituyente, utilizamos el nombre carbamoil. Para todas las amidas, carbamoil. Bueno, entonces quedaríamos hasta aquí. En la próxima clase, la próxima semana, vemos la cuarta regla y hablamos de las propiedades físicas y químicas de las amidas.
Entonces, que tengan excelente resto de tarde, chicos, y nos encontramos nuevamente la próxima semana. Dios los bendiga.